aquí, ya estamos aquí saludándolos. 2 de octubre, no se olvida, 2 de octubre de este pandémico 2020. Soy Mariel Zúñiga, en concreto contigo, un día soleado, estrenando un nuevo frente frío, así que hay que cuidarse porque sí amaneció con baja temperatura. Entonces seguimos con el hoy no circula para que no se te olvide y ande circulando por ahí. 9 y 0 son las que no circulan, además de los permisos, y hologramas 1 y 2. Bueno, vamos a comenzar aquí con noticias, gracias a Inbalsa, y comenzamos con el resumen de la semana. Adelante. Ya va llegando el resumen, no se preocupen, ahí viene en el camino. A ver, al staff le pedimos que ya corra el resumen y mientras les voy platicando que tenemos el Foro Universitario de Vivienda, que ya es el 6º año consecutivo que lo vamos a realizar ahora con la modalidad virtual, ¿verdad? Ustedes comprenderán que con la pandemia vamos a realizarlo de esta forma, pero no lo vamos a dejar de hacer. Así que están invitados todos los alumnos de las carreras afines que tengan que ver con esta industria, arquitectos, ingenieros, diseñadores, etcétera, decoradores y demás, todos están invitados, licenciatura, posgrado, los que ya están como arquitectos, ingenieros en despachos consolidados, atentamente invitados para el 12 de noviembre. El 12 de noviembre nos enlazamos con la UNAM y con otras universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Instituto Tecnológico de la Construcción y otros tantos más que vamos a invitar para compartir con los expertos de la industria y para ver los diferentes aspectos en el tema de vivienda. Así que comenzamos con el resumen. Adelante, Enrique Valadez. ¿Qué tal amigos de Grupo en Concreto? Pues bueno, hay ciertas actividades por hacer el fin de semana. Sin embargo, todas siguen siendo de manera virtual, ya que pues algunas restricciones permanecen en muchos estados del país, aunque bueno, Campeche ya se encuentra en color verde. Esto significa que ya se han abierto todas las actividades recreativas y se puede visitar este estado con mayor seguridad. También una opción es visitar algún pueblo mágico que se encuentre cerca de tu localidad y en donde solo necesites tomar auto o camión y que esté cerca, que sean actividades al aire libre y donde puedas disfrutar más de la naturaleza o de los sitios arqueológicos que ofrece una gran variedad de pueblos mágicos que hay en el país. También, si lo prefieres, pues siguen las actividades virtuales. Hay obras de teatro, conciertos, películas que puedes ver en línea. O si lo prefieres, en la Ciudad de México ya comenzaron a ver obras de teatro presenciales, con un aforo máximo del 30% y tomando en cuenta todas las medidas de sanidad correspondientes. Sigue en concreto contigo. Muy bien, pues aquí comenzamos justamente hoy con un invitado, don Jorge Hernández, que es presidente de la FEME, es FEMATUR, ¿no? Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, no pudo estar el día de hoy, pero nos acompaña el vicepresidente de Asuntos Internacionales, que es Juan Carlos Arnao Ávila, al que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está usted? Muy bien, Mariel, muchas gracias, muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Qué gusto, qué gusto. Pues a ver, platíquenos porque nuestro tema es la transversalidad. ¿Qué debemos entender por transversalidad en el turismo? Por favor, don Juan Carlos. Una de las cuestiones positivas, de las pocas cosas positivas que nos trajo la pandemia, es revisar cuáles son las actividades económicas que necesitamos o que tenemos en nuestro país. Y el turismo, igual que ha sucedido en otras partes del mundo, resulta que es más importante de lo que generalmente creemos. Es decir, cada país se va convirtiendo cada vez más importante en materia turística, a veces de manera inconsciente. Y eso es lo que ha pasado con México. Y hoy ya tenemos casi el 10% del PIB derivado del turismo, y la transversalidad es precisamente demostrarnos con datos duros que es mucho más que la actividad de los hoteles, las aerolíneas y las líneas de transporte. Necesitamos medir el impacto económico del turismo en las actividades cotidianas, y ese es precisamente un gran esfuerzo que se hace
para poder captar la verdadera importancia del turismo, que a veces trasciende inclusive las cifras oficiales de los organismos como el INEGI o el Banco de México. Tenemos que ver pues a los artesanos, tenemos que ver a los transportistas, ¿verdad? A todos aquellos que prestan el servicio al turismo en la larga cadena. A eso se refiere en pasar de un punto al otro, toda la cadena que abarca el turismo, ¿verdad? ¿Y cómo lo están realizando? ¿Qué se proponen hacer? ¿Qué estrategias? Está cerrado su micrófono. Sí, ahora sí. Listo. Nosotros estamos retomando y alimentándonos de las estrategias que están haciendo otros países, que también es otra de las cuestiones positivas de la pandemia, que organismos internacionales como la Organización Mundial de Turismo o el Consejo Mundial de Turismo y Viajes, que dirige a propósito una mexicana, Gloria Guevara Manso, que fue secretaria de Turismo en México, y este organismo tiene sede en Londres, han desarrollado metodologías que se basan mucho a veces en la información, tal vez inclusive de los bancos o de las tarjetas de crédito, que esa es una medición más exacta que como se determina en otras cuestiones, como por ejemplo el INEGI y el Banco de México, lo hacen a través de encuestas. Entonces las encuestas, por supuesto que nos dan una idea general, pero las encuestas no es lo mismo que el dato duro que tiene una tarjeta de crédito. Y así vamos sacando una radiografía de todo lo que se gasta. Por ejemplo, no toda la gente que viaja en avión es realmente turista. Hay que determinar qué porcentaje de esa gente en rutas y en países son turistas, cuáles obedecen a un viaje, digamos, cotidiano para ir a tu casa, y también en transporte terrestre e inclusive en hotel. Ahí sí le deducimos la parte del turismo, pero lo que consumimos en los restaurantes, ¿qué porcentaje de gente que va a un restaurante es realmente un turista? ¿Qué porcentaje de la gente que va a hacer compras a un centro comercial lo hace como un turista? ¿Qué porcentaje de gente que va a un espectáculo deportivo o artístico es realmente turística? Y así nos vamos yendo para subir esta cifra. En general, de lo que se ha tratado es que al menos el 100% de lo que las cifras oficiales determinan es lo que realmente se estima que impacta el turismo. Es decir, en México oficialmente se dice que es el 8.7%. La hipótesis de organismos empresariales como la FEMATUR es que es al menos el 15%, lo cual es una cifra muy alta, porque tenemos un impacto mayor que el sector financiero, que el sector servicios, que el sector de la construcción. Así que de pronto resulta que México es mucho más importante turísticamente de lo que la mayoría de los habitantes tendemos a reconocer. A ver, me quedé con una duda. La primera es, ¿cómo se llama esta asociación? Es ¿La la internacional? Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas. No, la Asociación Internacional con sede en Londres. Perdón, sí. En inglés es WTTC, World Travel and Tourism Council, y en español es Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y Muy esa es bien, y que ahí está doña Gloria, Gloria Guevara, ¿verdad? desde hace Ok, 3 años. Consejo Mundial de Viajes y Turismo. La otra pregunta es, cuando dicen al menos llega al 15%, lo que acaba de decir, Así es es. al menos llega la aportación del turismo al PIB, ¿no? Exactamente. 15% del PIB. Exactamente. Okay. Ya Esa lo tengo es la más claro. aportación, que de pronto la gente que no está muy metida dice, bueno, 15% no es tan importante. No, No, ¿cómo es el no? 15% de todo. No hay ninguna otra actividad que genere una aportación tal. El sector financiero, todas las finanzas, los bancos, las casas de aseguradoras andan como en el 11%, la construcción anda como en el 10%, el sector agropecuario anda como en el 9%. Entonces México es más turístico de lo que generalmente tendemos a reconocer. Y eso, el FEMATUR es un organismo que nosotros le denominamos horizontal. Es decir, hay asociaciones de líneas aéreas, que básicamente es la Canaero, de hoteles, que es la Asociación Mexicana de Hoteles, la CANAPAT, que es la Asociación de Transportistas, la AMAV, que es la Asociación de Agencias de Viajes,
Nosotros en FEMATUR los incorporamos a todos de manera horizontal y le damos más importancia, como ya comentaste tú, a grupos que generalmente no se miden, como los artesanos, como los guías de turistas, como las escuelas, las instituciones de educación superior especializadas en turismo, como todos los consultores que están trabajando en el área de turismo e inclusive organizaciones sindicales, cuál es el impacto que tiene el turismo. Esa es la manera horizontal como la FEMATUR está sumando la aportación de todas estas asociaciones y al mismo tiempo también las apoyamos en las gestiones que hay generalmente con el gobierno, tanto para el fomento, es decir, para la regulación, cómo están las normas, en donde hay una sobreregulación, por ejemplo, como en la industria restaurantera, que sentimos que está sobreregulada, y las medidas de fomento, qué es lo que hay que fomentar para que esta actividad se multiplique, que es algo pues muy importante ahorita durante la pandemia. Como tú sabes, se está revisando qué hacer, porque lo están intentando otros países del mundo para estimular el consumo, por ejemplo, en restaurantes o en viajes. Son medidas generalmente o de reducción de impuestos, reducción de la carga fiscal o de otorgamiento de créditos o cupones que han dado en otros países del mundo para que se apliquen en viajes y de esta manera se estimula la economía. Yo he tenido aquí a entrevistados, entrevistadas del turismo y la verdad es que nos han conmovido mucho. La palabra que nos han dicho, el concepto, y con esto pues dice bastante, es cómo se sienten huérfanos. Huérfanos de apoyo. No está teniendo el apoyo mínimo necesario el turismo. Digo, si estuviera hablando con industriales de otro sector, quizás sería lo mismo, pero viendo la importancia del turismo, es muy grave que no se esté dando el apoyo mínimo necesario. Estoy hablando de que han pasado por aquí, pues también los guías, como las agencias, ¿no? Como hoteleros, presidentes de asociaciones, como secretarios de turismo, y la verdad es que la están pasando mal, pero están viendo cómo sí, están implementando medidas para ver cómo sí puede ser. ¿Qué sería viable en estos momentos solicitar y a quién para poder reactivar de mejor manera el turismo? Bueno, llevamos ya 6 meses de la pandemia. Al principio pensábamos que iba a durar 15 días, ¿verdad? Entonces, ya ahorita a los 6 meses, también tenemos claro que va a durar mínimo otros 6 meses, si no es que un año. Por lo tanto, sí se están profundizando las mesas de negociación. En la Cámara de Diputados está básicamente la Comisión de Turismo, que es la ventana en donde llevamos todas las peticiones. También en la del Senado de la República, pero básicamente los temas presupuestales se ven en la Comisión de Turismo. Los secretarios de turismo de los estados tienen el organismo que los agrupa, que se llama ASETUR, Asociación de Secretarios Estatales de Turismo. Y bueno, el secretario de Turismo Federal, que es el que agrupa estos temas, él tuvo ayer una comparecencia ante la Comisión de Turismo. El tema que vemos es que obviamente hay un concepto que sucede no nada más en México, realmente es en todo el mundo. Países como Estados Unidos o España, que marcan la pauta en el turismo, pues de pronto tampoco tienen una Secretaría de Turismo como tal dedicada al tema. No queremos un trato preferencial, es decir, lo mismo le sucede a cualquier comerciante o algún industrial. Si este nuevo gobierno que tenemos considera que la actividad turística es más bien un tema empresarial, es un tema del sector privado y que el sector público tiene que estar concentrado en los temas de infraestructura. Poco a poco se ha ido permeando y se ha ido sensibilizando, sobre todo las autoridades hacendarias, para que se vea que sí se necesita un programa temporal de apoyo, como el que sí ha existido en algunos estados de la República, o sea, en Quintana Roo, en Baja California, en Yucatán, en Hidalgo, sí ha habido temas muy puntuales, que eso es lo que ahorita sí se necesita, como para pagar una parte proporcional del sueldo de los trabajadores de base, como para pagarles su consumo de luz o de agua
o de luz es muy importante en lugares de calor, ¿verdad? En los lugares de playa donde el consumo del aire acondicionado es realmente indispensable. Los gobiernos estatales han estado cubriendo parte de ese gasto, despensas, es decir, si estamos ante una emergencia como una especie de huracán y si se necesita una asistencia a la población, y lo que quisiéramos nosotros intentar, porque otros países lo han logrado con éxito, es este ingreso mínimo universal, para que cuando haya este tipo de créditos, pues la gente de este tipo de contingencias, la gente disponga al menos de un pago o de una pensión o de un monto fijo para poder transitar estas épocas de crisis y esperar a que la actividad se reanude en su magnitud regular. Ok, entonces estoy entendiendo bien, Juan Carlos, que se está pidiendo esto ante el Congreso. Sí, ante el Congreso, ante el secretario de Turismo, y el secretario de Turismo organiza mesas o con otras secretarías, pero básicamente ahorita estamos hablando de Hacienda y de Sedesol, que son las dependencias que instrumentan programas de asistencia social. Sí se necesita incrementar estos temas de asistencia social. Vemos que también el aparato gubernamental no responde a la velocidad que a veces se quiere, sobre todo porque los temas de contingencia, los fondos de emergencia se han, pues ahorita quitado, se han suspendido, y seguramente el apoyo vendrá para el presupuesto del 2021. El fondo de contingencia de atención a desastres no se ha quitado. Se está pugnando por desaparecer todos esos fideicomisos, Hay que pero así. todavía existe. Qué bueno que Se existe. vote y ojalá realmente reflexionen Muy al importante. respecto, ¿no? Ojalá Porque es el que reflexionen se al ha respecto. usado. México, perdón, tiene una gran experiencia en este tipo de cuestiones. Hay que recordar que hemos pasado huracanes, temblores, movimientos sociales, la pandemia del H1N1, que también fue muy fuerte, y México ha tenido la capacidad institucional para responder, y el turismo se caracteriza por su resiliencia, que es esta capacidad de doblarse pero no romperse para que resurja rápidamente. Y sí, es el mensaje que estamos mandando. Hay que apoyar al turismo para que pueda recuperarse lo más pronto posible, y con la reactivación económica pues recuperemos el modo de vida de la gran cantidad de mexicanos que viven del turismo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos Eh, son los que dependen a grosso modo del claro. turismo? En México hay 50 millones de empleos. 4.5 millones son directos del turismo y 4 indirectos. Es decir, de 50 millones de empleos, 8 millones son del turismo. 8,5 Así es. millones del turismo. ¿Qué tal? O sea, una muy buena cantidad de empleos, de derrama económica, de beneficios que ahorita, desafortunadamente, pues deben estar trabajando al 15 o al 20% y que sí está muy lastimada. Ya veremos la radiografía después, don Juan Carlos, ¿no? Cómo nos fue, cómo terminó, cuántos cerraron. Ya platicaba el presidente de la industria restaurantera, nos hablaba incluso el mes pasado de 15,000 restaurantes que ya no levantaron la cortina. Así hemos platicado con presidentes de las asociaciones de hoteles, moteles, etcétera, sobre todo del sureste, de Cancún, de Puerto Progreso, etcétera, y pues sí, empiezan a hacer su balance. Ya lo veremos con el tiempo, son 7 meses de pandemia y vamos a ver por lo que sigue, ¿no? Cuando hay resistencia a este salario mínimo universal, como se aplica en otros países y como usted mencionó, en estados han tomado la iniciativa los gobiernos estatales para dar este apoyo, pero ha sido iniciativa de los gobiernos estatales, no del gobierno federal. Ojalá consigan algo con la negociación que están haciendo. Y mientras tanto, pues vamos a escuchar qué opina el público, qué comentarios tiene al respecto, ¿sí? Si me lo permite, y le doy la palabra a Hugo Loya. Por favor, Hugo. Muchas gracias. Pues muy buenos días, Juan Carlos. Sí hay bastantes preguntas aquí que nos hacen y una de ellas es ¿cómo va a trabajar el sector turístico rumbo al periodo vacacional de fin de año?
si hay condiciones para reactivar la industria, al menos pues, en este periodo de diciembre. Claro que sí. Lo importante y lo notable es que el turismo ya no es realmente un solo turismo en México. Tenemos 200 destinos turísticos, somos verdaderamente un mosaico turístico y lo positivo es que cada uno de esos destinos está desarrollando estrategias diferenciadas. Por ejemplo, Quintana Roo, seguramente ustedes ya vieron que el día de ayer se reanudaron ya los vuelos de Lufthansa y este fin de semana llegan los de Air France y de otra importante compañía chartera. Entonces ellos, todos los europeos sí están llegando a Quintana Roo, que ahorita los mexicanos no podemos ir a Europa. Quintana Roo, como más o menos todo el país está esperando llegar al 30% de ocupación para la temporada decembrina, que no es algo para echar las campanas a vuelo, pero que sí permite, digamos, transitar para que empiece a fluir. Es muy notable también lo que está haciendo Los Cabos, Puerto Vallarta. Acapulco tiene una estrategia también muy diversificada y se están preparando, por supuesto, para la campaña decembrina. En fin, ahorita sí cada destino tiene un mayor conocimiento profesional de dónde vienen sus turistas, de qué tipo y qué capacidad de gasto tienen esos turistas y hay que presentar una oferta adecuada y sobre todo recuperando lo más difícil de recuperar ahorita, que es la confianza del turista. El turista va a ir a los lugares donde sepa que hay protocolos estrictos sanitarios, donde se cuida la sana distancia, donde la comida se prepara y se sirve de acuerdo a los protocolos ya establecidos, donde va a haber cuidado para que no se junten las multitudes, donde haya lo que se llama la trazabilidad, es decir, el seguimiento del turista a todo lo largo, desde un taxi, la llegada, ya sea el avión o el transporte público o privado, toda la actividad. Y bueno, pues ahorita sí hay actividades que sabemos que son muy socorridas en las vacaciones, como las discotecas y como las grandes concentraciones, todas esas pues sí están suspendidas. Hemos visto cómo Londres, por ejemplo, ya anunció que están suspendidos sus fuegos artificiales para la llegada del Año Nuevo. En Nueva York también el famoso evento de Times Square va a ser virtual. Ese tipo de circunstancias hay que empezar a decírselas a México, pero por ejemplo Los Cabos tiene un excelente desfile navideño de embarcaciones. O sea, van a ver las embarcaciones que van a desfilar ahora sí que en el mar. O sea, la imaginación empieza a brotar para que haya actividades, pero sí saber que las multitudes, lo que sabemos que ahorita hay que evitar, pues eso sí estará acotado. Pero lo demás es positivo porque pues, nos está sirviendo también para reinventar y para ponerle mucho más cuidado a aspectos de limpieza que en el pasado las teníamos un poquito en segundo o en tercer nivel de importancia. Gracias. Nos preguntan aquí, dice, platicaba usted que la Secretaría de Hacienda sería una de las pues encargadas de dar algunos incentivos. ¿Qué tanto avance hay en eso y hacia dónde se pensaría que tendrían que surgir los incentivos por parte de la Secretaría de Hacienda en el tema fiscal? Bueno, ahorita con esta afortunada transmisión de información, acabamos de atestiguar algo también un poco utilizado en el pasado. La gira del secretario de Hacienda por los estados del sureste, pero particularmente la de Quintana Roo, la pasaron muy profusamente en las redes sociales, su conferencia de prensa, donde él explicó con todo detalle cómo están ellos revisando el programa de obras, el programa de infraestructura de cada una de las entidades y él da la idea de hacia dónde lo va a incorporar en el proyecto de presupuesto. Sabemos que los tiempos han cambiado. Antes el presupuesto lo marcaba la Secretaría de Hacienda y punto. No, ahorita la Secretaría de Hacienda prepara un proyecto que los diputados son los que analizan, los que ven, porque ahí es donde se ve, pues si vamos a recurrir al crédito o no vamos a recurrir al crédito. Y ahí en cada destino sí se está viendo cuáles son las obras que pudieran tener un mayor impacto. En el caso de Quintana Roo, pues ayer también el presidente López Obrador habló ya del aeropuerto de Tulum, se habló del puente de la Laguna Nichupté, que es una obra
pues también acariciada desde hace muchos años en Cancún. Ese tipo de obras, el secretario de Hacienda ya las está contemplando para que los diputados lo empiecen a discutir. Son temas que de pronto no van a generar un beneficio rápido, por eso es más importante que se determinen programas de asistencia directa, que esos se están contemplando tanto con Sedesol como con organismos estatales. Gracias. También nos preguntan, dice, bueno, pareciera que al gobierno federal no le interesa mucho el sector turismo, ya que le está bajando mucho presupuesto para el próximo año. ¿Cómo van a hacer para poder promocionar a México afuera, en el exterior? Bueno, ese también ha sido un tema, digamos, controvertido, porque efectivamente en el pasado existía un organismo que se llamaba el Consejo de Promoción Turística de México, que se fondeaba con un derecho que se llama el derecho a los no residentes, DNR, que son $22 que pagaba el turista internacional. Ese dinero que se sigue recaudando se decidió concentrarlo en el Tren Maya, que es una obra de alto impacto que generará un gran desarrollo en el sureste y que todos esperamos que se concrete positivamente a lo largo de esta administración. Pero sí, al no haber esos recursos, que era la masa con la que se generaban publicidad cooperativa, ahorita cada estado de la República está armando su estrategia. Existe el impuesto hotelero. Este impuesto hotelero es de índole estatal. Ahí es donde se fondean los fideicomisos y los organismos locales de promoción, y es con lo que están trabajando. Puse ya el ejemplo de Los Cabos, que dedica íntegramente este impuesto hotelero a la promoción, y hay dinero adicional que ponen los empresarios. Los empresarios también, las líneas aéreas, las cadenas hoteleras, cada una determina un importante porcentaje a campañas de promoción. Lo importante es encontrar el mecanismo para sumar esos esfuerzos en una estrategia común, y eso se está logrando a nivel destino. Estos ejemplos de playa que puse también se están replicando en Guanajuato, en Tamaulipas, en Nuevo León. Yo quiero destacar lo que está haciendo Monterrey, que tiene un clúster Monterrey, que han hecho una sumatoria de todos los servicios turísticos que hay allá y que han logrado realmente que Monterrey ya sea considerado un destino turístico, que antes nadie pensaba en Monterrey como un destino turístico. Hoy sí lo es, y tiene ya una oferta muy variada, muy bien integrada para todo tipo de turistas. Ejemplos de este tipo se están multiplicando también en Yucatán, en Coahuila hay temas muy, muy interesantes, Durango. Afortunadamente México tiene ya a todos los estados de la República trabajando de una manera muy activa en el turismo. Eso es algo positivo, porque antes era una tarea que nada más hacía o preponderantemente la hacía el gobierno federal. Hoy mucho del trabajo se está haciendo a nivel regional y a nivel local. Gracias. Por último, nos preguntan, ¿cuál será la estrategia para impulsar al turismo nacional? Si habrá algunos incentivos para viajar por carretera o cuáles podrían ofrecerse en conjunto. Bueno, el día de ayer en esta comparecencia de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, se volvió a tocar un tema que esperamos que sí pase, la preside el diputado Luis Alegre, y es hacer deducible un viaje familiar al año a destinos nacionales. Eso fomentaría también la cultura fiscal, que no la tenemos, así que un viaje familiar al año pueda ser deducible de impuestos. Esa es una de las medidas. Se están revisando otros que ayer mismo el diputado Alegre también enunció, como se ha aprobado en el pasado, el impuesto cero a los congresos y convenciones internacionales, que haya un cero de IVA, porque es una actividad realmente internacional. Eso es positivo, y algo que esperamos que también se considere con seriedad, que es la deducibilidad de los gastos de restaurante. Ahorita se hace hasta el 25% nada más cuando hay 20 kilómetros más allá del domicilio fiscal del causante, pero si ese 25% se ampliara al 50% e inclusive al 100% en algunos destinos, la deducibilidad de impuestos,
Eso también fomentaría mucho la actividad restaurantera, que tiene un gran impacto. Iniciativas de ese tipo hay varias. Bueno, pues están las iniciativas ahí en la mesa ya del Congreso. Me imagino que ustedes tienen a unos buenos cabildeadores para que estén defendiéndolas, porque de eso se trata, quizá por allí, y con la sensibilización que puedan lograr con el secretario de Hacienda, ¿verdad? Es como se pueden tener resultados. Me parece muy rescatable lo que dice aquí. Y además, lo primero es muy real que cada estado está aplicando sus propias estrategias y cada destino también. Y también existe la necesidad, como aquí lo planteó usted, don Juan Carlos, de que sea una estrategia general para todo el país, para todos los destinos turísticos, ¿no? Que puedan aplicarse medidas como las que aquí ya mencionó, no solamente las que llevan a cabo los estados para su promoción, para lograr reactivar a su turismo, para lograr atraer a turistas, ¿no? La cantidad que ponen los empresarios en la promoción y lo que logran rescatar de este impuesto al hospedaje, pero importante tener estos estímulos de parte del gobierno federal que sea para todos los estados. Así que vamos a ver si es escuchada su voz, ¿no? Si logran con este buen cabildeo, con las secretarías con las que están trabajando, particularmente la que reparte el dinero, ¿verdad? La Secretaría de Hacienda, pues logran avances y nos platica más adelante que ya se va a acercar diciembre, pues cómo vienen más esta temporada y más estas estrategias. Entonces lo invito a platicar más adelante. No sé si quiere agregar algo más, Juan Carlos. No, claro que sí, Mariel. Bueno, sí, rescatar que esa es la labor de todas las organizaciones empresariales. Otra de las cuestiones positivas de esta pandemia es que precisamente el sector privado se está poniendo más las pilas para trabajar. Hay que destacar lo que ha hecho el CENET, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que ya elaboró con la sumatoria de todas las organizaciones, incluyendo la FEMATUR, un acuerdo emergente por el turismo que se le ha presentado al secretario de Turismo, al presidente de la República, y que lo están considerando, y donde vienen enlistadas estas y algunas otras de las propuestas que no hubo tiempo ahorita aquí de comentar, pero sí hay una gran receptividad y una gran participación de todo lo que está sucediendo. Hay cosas que se están haciendo en Cozumel, en Chetumal. No destaqué, por ejemplo, la estrategia de Quintana Roo, que tiene 12 destinos turísticos. Poca gente sabemos que son 12 y 12 completamente diferentes, desde Holbox, Mahahual, que no tiene nada que ver con Cancún. Ese tipo de estrategias a nivel local son diferentes, y sí, esa lista de peticiones, el sector privado, las organizaciones empresariales las han sumado, y se está presentando un frente común que sentimos que en las últimas intervenciones del presidente de la República está habiendo ya también un reconocimiento de mayor importancia al sector privado, a la inversión privada. Lo ha dicho Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia también, que se tiene esa conciencia. Así que conforme va apretando el zapato, pues sentimos que se está reconociendo un poquito más que se necesita armar ahora sí que una bolsa conjunta con recursos privados, pero también con recursos públicos, para poder hacer una estrategia de reactivación como la que México necesita. Correcto, sí, porque hasta ahorita la bolsa solamente es del sector privado, de los propios industriales, de los propios destinos. Así que vamos a ver si se logra esta bolsa conjunta como lo plantea, que eso es lo ideal, y que además no se está pidiendo cosas que no existan. Existe el precedente en diferentes países. Se está aplicando, ¿no? Están rescatando actividades tan importantes y que reportan tanto al PIB como el turismo, como aquí lo comenzó platicando. Así que bueno, es importante llamar la atención y decirles, hey, aquí, ¿verdad? Sí, el Tren Maya, sí, todos los proyectos icónicos, pero a ver, la industria en general, estos 200 destinos necesitan de tu apoyo. Pues cuando tenga alguna noticia, aquí está totalmente abierta la puerta para que lo platiquemos, ¿eh? Le estaremos avisando los avances, y sí decir que no nada más estamos viendo a Italia y Estados Unidos, no, países No. como El Salvador, como Aruba, como Nigeria, como Tailandia, muchos países similares o de menor condición económica que México, están desarrollando programas de apoyo. Eso es algo nacional. Creo que ese mensaje ya está entendiéndose,
y sí estamos, digamos, pues ante una pandemia que requiere que inventemos cosas diferentes. muy bien, pues le seguimos los pasos y estamos muy Muchas gracias, atentos, María. ¿no? A los avances. Muchísimas gracias, Juan Carlos Arnao Ávila, vicepresidente de Asuntos Internacionales de la FEMATUR, que es la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas. Muchos saludos a don Jorge Hernández y le mando un cordial abrazo. Nos vemos Muchas gracias. próximamente y atentos a sus noticias, ¿eh? Gracias, María. Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Muy bien, Hugo. Pues, ¿cómo cerramos la semana en materia de economía? Cuéntanos. Sí, Mariel, pues la verdad con dos noticias interesantes. Una de ellas está pegada al lado de las remesas otra vez. Pues la verdad es que ha sido muy favorable justamente el envío de recursos que están realizando la gente, pues mexicanos que se fueron, que migraron para encontrar oportunidades de trabajo y que en algunos casos llevan ya algunas generaciones fuera de México, pero tienen a sus familias aquí en México. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues enviando cada vez más recursos. Al mes de agosto, el envío de remesas pues fue de 5.3% mayor en términos anuales, es decir, contra el mismo mes del año pasado. Esto quiere decir que se registraron 3.574 millones de dólares de ingreso a México. Y en lo que va de este año, es decir, de enero a agosto, pues se ha registrado una captación de remesas por 26.395 millones de dólares, que esto es una variación positiva de 9.35%. ¿Por qué tanto interés en estas cifras, Mariel? Porque justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado diciendo que gracias a las remesas, gracias a los connacionales que están trabajando fuera de México, es como se ha mantenido el consumo en muchas regiones del país. Y sabemos que varios estados del país son pues realmente exportadores de mano de obra, como es el estado de Puebla, el Estado de México, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, pues son estos grandes, San Luis Potosí, son estos grandes estados que están enviando constantemente mano de obra precisamente hacia Estados Unidos. Y es de donde vienen principalmente las remesas. Y bueno, sí nos llama la atención porque pues, hay que recordar que el discurso del ahora presidente, cuando era candidato, pues era todo lo contrario. Recriminaba que México recibiera tantos recursos por remesas y que ahora estamos llegando a niveles históricos y que la pandemia pues no ha frenado el envío. Y pues bueno, es justamente el discurso que ha utilizado ahora el presidente para decir que pues que en general la economía se ha soportado. Y pues no nos parece correcto porque el discurso que debería cambiar es que los mexicanos, y así él lo propuso, los mexicanos no deberían estar buscando, no deberíamos estar buscando opciones fuera del país porque aquí se estén generando. Lo cierto es que no se están generando, Mariel, aunque los empleos, según los datos más recientes, según han venido recuperándose un poco. Lo cierto es que el empleo que se ha venido construyendo a partir de la crisis del COVID-19 es el empleo informal. O sea, estamos teniendo a mexicanos dentro de México en condiciones cada vez peor en materia de seguridad social, en materia de aportación, incluso para su retiro, no están aportando nada para su retiro y que ya sabemos que ese es otro problema que se quiere atacar con la reforma a las pensiones. Pero bueno, se está juntando todo. Si te fijas, todo está entrelazado, aunque estemos hablando de recursos que vienen del exterior. Pero efectivamente, ahí sí tiene razón el presidente. Si no llegaran esos recursos a México, la verdad es que muchas de estas comunidades que están en estos estados exportadores de mano de obra estarían en peores condiciones al resto del país, porque no estarían recibiendo los recursos que les hacen fuerte. Y pues bueno, aquí tienen una doble ventaja. Por un lado, en Estados Unidos sí se dieron estímulos fiscales a la mayoría de la población y eso es lo que está permitiendo que los trabajadores que están allá en ese país puedan enviar más dinero aquí a México. Y por otro lado, tenemos pues la variación y la volatilidad que ha tenido el peso, la debilidad, por así decirlo, que ha tenido el peso frente al dólar. Y pues claro, si tú mandas $1, pues te estás enviando realmente más de 20 pesos a quien lo está recibiendo. Así es que la ganancia en términos cambiarios también es muy importante y eso hace que las personas y las familias que reciben estas remesas, pues seguramente tengan unas mejores condiciones ahorita en poder adquisitivo frente al resto de las personas que trabajan en el país. Y pues bueno, y por otro lado, Mariel, una noticia interesante,
Ayer frenaron el que se aprobara la eliminación de estos 109 fideicomisos. Pues dentro de estas pocas ocasiones que el lado opositor en el Congreso se pone de acuerdo y pues logra frenar por el momento el que se desintegren estos 109 fideicomisos. Y como ya escuchábamos, pues entre ellos está justamente el Fondo para Desastres Naturales. El presidente ha dicho que se van a dar directamente a los que reciben estos recursos. Lo cierto, Mariel, es que pensamos que no va a haber recursos porque estos recursos que son cerca de 68,000 millones de pesos, más lo que se puede acumular por el tema de salud, que están esperando que sean otros 30,000 millones de pesos, estos recursos ya sabemos a dónde van a ir a los programas asistenciales del gobierno federal y no a justamente atender las necesidades que ya se estaban atendiendo, ya que necesidades, por ejemplo, en ciencia y tecnología, en el cine, en el deporte, justamente para enfrentar desastres naturales, etcétera. O sea, ya estaban etiquetados esos recursos. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues definitivamente, como vemos las finanzas del país para el próximo año y obviamente las actuales, pues el gobierno federal está haciendo uso de todos los recursos posibles, está escarbando, es decir, está bien levantando abajo, si abajo del sillón encuentra un billete, o sea, todo está recabando para poder llegar a sus programas asistenciales y poder soportar pues sus proyectos de infraestructura bandera, que son, como hemos mencionado, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto y también el tren transísmico. Entonces, pues realmente se van a gastar esos recursos, o sea, no va a haber etiquetado ya prácticamente, no es que desconfiemos del gobierno, pero es que no le va a alcanzar, no va a tener los recursos suficientes para etiquetar y que la gente reciba de una o de otra forma los recursos que ha venido recibiendo a través de estos fondos y fideicomisos que sí estaban etiquetados. Y como se ha dicho siempre, si hay gente que ha estado generando malos manejos, pues que se investigue, que se tomen las medidas necesarias y que se haga un proceso legal contra ellos y no que se tome la decisión de desaparecer recursos, que ya vimos cómo están las protestas de diferentes sectores justamente por esta decisión. ¿Para cuándo se espera que se vuelvan a comentar, se vuelvan a discutir en la Cámara de Diputados? Va a ser el próximo martes y pues bueno, veremos qué tanto lo pueden prorrogar porque esto sabemos que mientras Morena tenga esa mayoría y Morena insista en que se deben desaparecer estos fideicomisos y asimismo el Ejecutivo, pues esto no tardará mucho en que se apruebe, Mariel. Así el panorama para el cierre de la semana. Y así comenzaremos la próxima semana, entonces el martes cuando se reactive. Les faltaron como 29 votos, nada más, tenían más de 200, nada más de Morena, pero no alcanzaron los 250 que necesitaban. Pues vamos a ver, ¿no? Cuánto se resiste y sobre todo con esta ideología en donde se dice que se van a entregar los recursos directamente, pues coincido más en tu punto de vista, en que se está buscando más bien tener recursos para seguirlos aplicando en los programas sociales, pero se está descobijando algo tan importante como estos fideicomisos. Ya te estaba viendo en la semana cómo una mexicana tuvo un premio internacional de cinematografía y es una de las que se vio beneficiada por este fondo de apoyo, ¿no? Entonces, sin este fondo de apoyo, pues adiós, ¿no? Cineastas. Y dirán, bueno, pues ¿qué nos importa el cine? No, es una expresión importante de la cultura. Pero ¿qué tal si les digo que desaparecen los fondos de apoyo a los desastres naturales? ¿Cómo vamos a enfrentar, ¿no? ¿Dónde van a estar esos recursos que se van a echar todos en una bolsa disponibles para cuando el huracán afecte a Cancún y el tornado afecte a Sonora y el sismo? Digo, no lo queremos, pero vivimos en un México sísmico y en entidades que son notablemente sísmicas como la de México, como Oaxaca o como Chiapas? ¿Qué pasa si lo necesitamos? ¿Dónde van a estar esos recursos? ¿En la bolsa, ahí perdidos, o ya se destinaron a programas sociales que ahorita son prioridad del gobierno? Creo que está perdiendo de vista lo importante por atender lo que para ellos es urgente, los programas sociales. ¿Y qué pasa si hay un desastre natural? ¿Con qué se va a atender? Bueno, así importa también el cine y importa, son más de 100, ¿no? 109 o ¿cuántos son los fideicomisos?
Hasta ahorita 109 los que pretenden. Exactamente. Entonces, bueno, muy importante que descobijen, bueno, no tengo nada que hablar de ciencia y tecnología. O sea, si estamos rezagados, tenemos pocos genios, avances que aporten a la ciencia y a la tecnología, pues ¿a dónde vamos a poner al país? Si ya de por sí con la pandemia, ¿no? Los niños están estudiando como pueden y el nivel académico está bajando, bueno, demasiado peligrosamente a mandarnos al rincón, ¿no? Contra otros países y en una competencia laboral, pues no tendríamos mucho que hacer. Así que, bueno, así queda este tema para la próxima semana. Llegamos al viernes 2 de octubre, no se olvida. Cuídense, se supone que va a haber algunas marchas, otras manifestaciones en Tlatelolco, pero bueno, estar muy pendiente si tiene usted que salir y trasladarse. Pues les deseamos un gran fin de semana. Muchas gracias, Hugo Loya, que Hugo Loya ayer cumplió años, no vamos a decir cuántos, a sus 40 y tantos. Pero bueno, un gran abrazo, muchos saludos a todos y un gran fin de semana para ustedes. Nos vemos el próximo lunes con más noticias. De hecho, empezamos con un panel, bueno, súper interesante el lunes. Y queremos invitarlos, además del panel del lunes, donde vamos a hablar de línea 3 de producción de vivienda nueva integral de Infonavit. Tenemos a muchos expertos, entre ellos al presidente de Canadevi Nuevo León, el vicepresidente Canadevi Nacional, tenemos a 2 directivos de Banco Inmobiliario Mexicano, una representante de la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit y también tenemos a la directora del Instituto de Vivienda de San Luis. Así que un panel de lujo para hablar de esto. ¿Qué es línea 3? ¿Usted sabe? Conéctese, le va a interesar mucho. Y, por supuesto, 12 de noviembre, agéndate. Foro Universitario de Vivienda con la UNAM. Ya después vamos a decirte cuál es el panel, cuáles son todos los expertos que van a estar aquí al alcance tuyo nada más a través del Zoom. Gratuitos. Puedes entrar y puedes capacitarte en toda una mañana de 9 a 1 de la tarde. Puedes capacitarte de qué está pasando con la vivienda en muchos de los sentidos. Financiero, sustentabilidad, innovación, tecnología, tierra, financiamiento. Aquí lo vas a ver. Anótalo, 12 de noviembre, 9 de la mañana a 1 de la tarde, el Foro Universitario de Vivienda 2020. Pues ya con esto nos despedimos. Feliz fin de semana y muchas gracias a todos, nuestras marcas, nuestras fuentes de información, nuestros aliados, a todos nuestros apoyos. Gracias a nuestro invitado de hoy. Y nos vemos para la próxima semana. Feliz fin de semana.